Jugando a la Ouija. Cuando tenía 9 años, en la escuela me dieron una clase de religión, explicaron algo relacionado con los demonios y la actividad paranormal. Una niña preguntó, ¿qué pasaría si hacía un pacto con un ser maligno? Pero la maestra no quiso responder. Cuando llegué a mi casa le conté lo sucedido a mi mamá, después le hice la misma pregunta que aquella niña, ella se quedó tiesa, luego dijo que si en verdad quería saber para proseguir con una historia. Cuando mi abuela era joven de unos 15 años, una de sus amigas no era muy creyente en la religión, decidió apostar por jugar a la Ouija, se reunieron ella y 3 amigas más a jugar en un edificio abandonado. Eran aproximadamente las 2 de la mañana, estaban jugando, mi mamá se paralizó, luego me dijo que cuando terminaron de jugar, la chica que trajo el juego, no pudo dormir, mi abuela respondió que ella tampoco, vivían en el mismo edificio. A las 2 les pareció muy raro todo lo que les estaba pasando, ya que era como si algo las estuviera atormentando. Todo se salió de control, pero la gota que derramó el vaso, fue cuando la chica que inició el juego amaneció con heridas sangradas, dijo que alguien la estaba persiguiendo en sus sueños y veía sombras, mi abuela y las demás amigas coincidieron. Días más tarde una de las chicas murió, cuando se enteraron del motivo, todas estaban heladas, las pesadillas seguían, hasta que decidieron quemar el juego. Años después de aquel suceso ninguna de ellas tocó el tema. Pero un día mi abuela llevó a mi mamá y su hermana al edificio donde ocurrió todo, ya que ahí vivía una amiga de mi abuela que se estaba mudando, mi abuela le ofreció ayuda para llevarse las cosas. Cuando mi mamá le preguntó a mi abuela por qué actuaba de forma tan paranoica, ella le contó la historia. Cuando mi mamá me terminó de contar la historia me quedé temblando, esa noche no pude dormir. Poltergeist. Viví durante varios años en una casa con poltergeist. Desde la infancia padezco de insomnio, en esa época tendría entre 13 y 15 años. Era plena madrugada, estaba viendo tele en mi cuarto, escuché pasos, pero no le di importancia, ya que pensé que alguno de mis padres se había levantado al baño, y al ver la luz encendida de mi habitación, habían ido a ver qué estaba haciendo, pero luego pensé, si fuera alguno de ellos, me habrían llamado la atención por estar despierta a esa hora. Los pasos se seguían escuchando, así que pregunté, ¿quién es? Justo en ese instante se dejaron de escuchar. Ellos se despertaron al escucharme, les conté lo que había sucedido, ninguno se había levantado al baño y menos habían ido a la sala, que quedaba en medio de los 2 dormitorios. También en pleno día se escuchaba que arrastraban la silla del comedor, iba a ver y estaban todas las sillas en su lugar. Mi madre vio varias veces, personas que pasaban de una habitación a otra, incluido a su tío, él falleció en esa casa, muchas de sus cosas todavía estaban ahí. Hace unos años cuando yo era más pequeña me quedé a dormir con mi papá, mis padres se separaron cuando yo tenía unos 5 años. Mi papá tiene una familia grande por parte de su esposa, por lo cual yo tengo una hermanastra un año menor, mi papá me hizo dormir con ella, acepté sin problema, pero en la madrugada algo me despertó, era mi hermanastra que quería que la acompañara al baño. La acompañé y al regresar a la cama, vi una sombra negra pasar rápidamente de un lugar a otro, su habitación no tenía puerta y tenía bastantes ventanas hacia el interior, sin cristales. La cosa negra se acercó poco a poco, en ese momento me di cuenta de que era un ser con forma humanoide que se doblaba de forma extraña, caminando en sus 4 extremidades, mi hermanastra también lo vio. Como en ese momento yo era muy cercana a Dios, empecé a rezar, no sé si eso funcionó, pero aquel ser corrió hacia las escaleras, y saltó hacia abajo, al ver esto, me levanté de la cama para asomarme, y aquella cosa ya no estaba. Cabe aclarar que no pudo ser alguien de la familia ya que es imposible esa elasticidad. Recientemente en el trabajo, he visto con mucha frecuencia una sombra negra. Anteriormente pensaba, solo soy yo, o el reflejo de aquello, o esto, tratando de justificar, pero en cierta ocasión mi compañera estaba trabajando en una máquina y yo iba a tirar unas cajas, en lo que giro para platicar con ella voltea a verme. Dice que cuando se volteó a verme,
vio que alguien pasó corriendo por atrás de ella. Como yo estaba viendo fijamente hacia ella, también pude notar la sombra negra corriendo. Pero así tal cual, era como la sombra que se genera cuando estás bajo el sol. Claramente vimos cómo pasó corriendo a esconderse detrás de un mueble. Cuando pasó esto, inmediatamente nos fuimos a asomar, pero no había nadie. Mi compañera también la vio, así que con esto afirmé que no era la única que la veía. Una semana antes, me había pasado que, trabajando en otra máquina, muy cerca a la que mencioné, escuché que alguien me dijo hola, cerca de la oreja. Era la voz de un hombre. Pensé que era algún compañero, de esos que vienen a visitarte a las líneas cuando estás trabajando. Volté a ver quién era, pero no vi a nadie. Me dio mucho escalofrío. Volví a trabajar y en menos de 2 minutos, sentí claramente que me jalaron de la ropa. Ahí sí me asusté horrible, porque lo hicieron con mucha fuerza. Cuando tenía 14 años más o menos, recuerdo que mi papá había comprado 2 pares de zapatos de segunda mano. A las pocas semanas, en la casa empezaron a ocurrir cosas extrañas, nos movían las cosas, se escuchaban ruidos. Y lo que hizo mi papá, que es religioso, nos dijo que juntáramos todo lo que se había comprado en las últimas semanas, y así lo hicimos. Sacamos ropa, esos pares de zapatos y más cositas. Sacamos todas esas cosas fuera de la casa. En ese mismo día se dejaron de escuchar las cosas. A los días, empezamos a ocupar las cosas que habíamos sacado, que si la blusa que me había comprado, que mi mamá el vestido. Mi hermano metió unos pares de los que había comprado mi papá. Tiempo después yo metí los otros pares de zapatos. Eran unos Converse negros. Yo los usaba. Esa misma noche, tuve un sueño como esos videos paranormales donde usan una cámara verde para detectar malas vibras, o no sé si lo hagan para poder ver en la noche, pero así se veía mi sueño. Podía ver mi casa. En el sueño me bajé las escaleras y al final de estas, vi una sombra blanca parada, allí nada más. Mientras soñaba esto yo sentía que no podía moverme. ¿Se me había subido el muerto? Cuando al fin pude despertar me levanté con un miedo. Solo me acurruqué hecha bolita hacia el lado de la pared, viendo fijamente las escaleras. Estaba todo oscuro, pero se podía ver levemente las escaleras. Así estuve como por unos 5 minutos. Se me hicieron eternos. Hasta que al fin se prendieron los focos del pasillo y escuché los pasos de mi papá. Me miró y me preguntó, ¿qué haces despierta? Le conté mi sueño. Él mismo bajó las escaleras y se dio cuenta que al final de las escaleras estaban los tenis que yo usaba. Mi papá los sacó de la casa. Esa misma tarde mi papá y yo fuimos a quemarlos. Les juro que al quemarlos no se prendían, no agarraban el fuego. Mi papá les echó gasolina y a duras penas se prendieron, pero su fuego era azul con verde. Allí estuvimos hasta que se prendieron. 30 minutos habían pasado y apenas había agarrado la parte donde se mete el pie. Así lo dejamos y al día siguiente que fuimos a ver, ya no estaban los tenis, ni huella de que habían sido quemados. Voy a aclarar que los quemamos en el monte. No existe forma de que alguien se los haya llevado, pero no descartamos la opción.